Feliz y bendecido comienzo de semana, hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy para que meditemos juntos en la palabra del Señor hoy lunes 20 de enero. Así que ánimo, vamos a encontrarnos con Jesús que nos quiere hablar al corazón. Comencemos entonces con la frase para este día. El sacrificio no es sinónimo de sufrir, es sinónimo de que perseveramos y queremos estar cerca de Dios. Hermanos, hemos dejado todo lo que estábamos haciendo para sacar este tiempito y escuchar a Jesús. O quizás vas de camino a tu trabajo o estás en él y has decidido tomarte este tiempo para escuchar al Señor. Todo en la vida es sacrificio. Nada llega fácil, ¿verdad? Y lo que llega fácil, dicen por ahí, que fácil se va. Hoy el dilema en el Evangelio entre los fariseos y Jesús era precisamente el sacrificio del ayuno. Estos ayunaban y los discípulos de Jesús no. Y los fariseos cuestionan a Jesús por esto, a lo cual Jesús les contesta: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Refiriéndose a sí mismo y su presencia entre ellos. Ahora, la cuestión es que Jesús sigue estando entre nosotros todavía, no físicamente como en aquel momento, pero sí espiritualmente, resucitado. Entonces, ¿debemos ayunar o no? Eso lo veremos en esta meditación de la palabra del Señor. Así que acompáñame y pidamos a Dios que nos ilumine y nos deje ver la verdad de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec». Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 109. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío, el día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse.
Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el pasaje del Evangelio de hoy, un grupo de personas se acerca a Jesús con preguntas. Principalmente se preguntaban por qué sus discípulos no ayunan, mientras que los de Juan el Bautista sí ayunan y los fariseos también. El ayuno no es algo raro para nosotros. Ciertamente lo asociamos con la Cuaresma, pero podemos practicarlo durante todo el año. El propósito del ayuno es siempre alinear nuestro corazón con Dios, hacer que nos preocupemos más por los bienes espirituales que por los terrenales. Por lo tanto, el ayuno es necesario para nosotros, precisamente porque nuestro corazón no está alineado con el corazón de Dios. Respondiendo a sus interrogadores, Jesús dice: ¿pueden ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? El ayuno era una señal de duelo en el Antiguo Testamento. Por tanto, implica separación. Una boda no era un momento para ayunar, porque implicaba la unión del novio y la novia. Con esta pregunta, Jesús se compara a sí mismo con el esposo divino de su pueblo y en última instancia de la iglesia. Él pronuncia estas palabras mientras está presente entre ellos, por lo que no hay necesidad de duelo ni del ayuno asociado con él. Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Él ya no camina entre nosotros, pero está presente en todos los sagrarios de nuestra iglesia, en la Eucaristía. A través de su Espíritu Santo está con nosotros. Nuestro divino esposo está entre nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Significa esto entonces que nunca tendremos que lamentarnos, sufrir o ayunar? Por supuesto que no. Tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque el mundo aún no está alineado con Dios. Hay luchas y contiendas, incluso entre los seguidores del divino novio. Hoy podemos examinar nuestros corazones y preguntarnos si están totalmente entregados a Dios y rendidos a sus propios propósitos en todas las cosas. Si la respuesta a esas preguntas es no, entonces todavía tenemos motivos para lamentarnos y ayunar, empezando por mí, porque no soy perfecto, porque no estoy completamente alineado a Jesús. Siempre a veces quiero hacer lo que yo quiero o hacer otras cosas que no debo. Jesús está entre nosotros, pero el mundo y muchas veces nuestro propio corazón permanece lejos de Él. Por lo tanto, el ayuno sí es importante en nuestras vidas y a veces solo lo dejamos para la Cuaresma. Y la realidad es que podemos ayunar durante todo el año. Hay diferentes tipos de ayuno, por decirlo así. El principal o más común es el físico, donde te abstienes de comer lo normal
y comes un poco menos, es decir, la mitad de tus comidas diarias. Y también podríamos decir que está el ayuno espiritual, que es aquel el cual te abstienes de hacer otras cosas, como por ejemplo, hoy no miro el celular. Eso sería como casi si nos quitaran el corazón, ¿verdad? Y otras cosas que nos gustan, como los medios sociales, y abstenernos por un rato, aunque sea de ellos, por mediodía, por unas horas. ¿Para qué? Para sacrificarnos, para ayunar, podríamos decir, ¿verdad? Espiritualmente, de eso que me agrada y en cierta manera martirizarme un poco para ofrecérselo a Dios por todo lo que Él nos da, por todas las cosas buenas que Él nos da. No solamente para pedirle algo a Dios en recompensa por ese ayuno, ese sacrificio que estamos haciendo, sino más bien ofrecerlo por amor a Él. El sacrificio es necesario en nuestro camino de fe, pero no puede ser hacerlo por hacerlo, como lo hacían los fariseos, simplemente porque era una obligación de la ley. El ayuno debe ir acompañado de oración y sobre todo de amor. No es una competencia, lo más que resisto sin comer, sino que este pequeño sacrificio nos lleve a acercarnos más a Dios. También es hermoso y a Dios le agrada cuando haces un ayuno o cualquier otro sacrificio y los ofreces por el bien de otra persona. Te has dejado, has puesto tu dolor para que otro encuentre a Dios. Qué hermoso. Una buena pregunta para nosotros hoy sería, ¿cuánto practicamos el sacrificio del ayuno? ¿Qué sacrificios hacemos por el bien de otros? Entonces, comprometámonos a hacer todo lo que podamos para conformar nuestros corazones, mentes y voluntades a las de Jesús y ayudar a otros a hacer lo mismo. Mis queridos hermanos, la vida del cristiano es una vida de completo sacrificio, así como lo fue la de Jesús. El sacrificarnos nos amolda, nos saca de nuestra comodidad y nos hace imitar a nuestro Maestro. Entonces, hoy pregúntate a ti mismo, ¿qué sacrificios puedo hacer para acercarme a Dios y acercar a otros a Él? Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que nos regala Jesús, por esta oportunidad que nos das de encontrarnos contigo, Padre amado, de llenarnos de tu gracia, de tu amor, de seguir perseverando en la fe. Hoy, Jesús, queremos ofrecerte algún sacrificio en este día, Padre Santo, para que podamos acercarnos más a ti y para que aquellos, Jesús, que están lejos de ti, que no te conocen, que no tienen el privilegio que tenemos nosotros, puedan acercarse a ti. Ayúdanos a tener la voluntad de hacerlo con amor. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, qué hermoso encontrarse con Jesús. A mí me encanta el entrar en esa palabra, en el penetrar en la palabra del Señor, en ver que el Señor me está diciendo, que nos dice al corazón. Es tan hermoso. Y se llena uno de la gracia del Señor. Y más que nada, aprende algo nuevo todos los días. Todos los días el Señor nos dice algo nuevo al corazón, que quizás no lo había dicho en el pasado, pero nos lo vuelve a enfatizar hoy. Ojalá que podamos hacer algún sacrificio por nosotros y por alguien. El Señor va a estar de agrado. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides de orar por mí y por mi familia. Y que Dios te bendiga con mucha paz, con mucha esperanza, con mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, el sacrificio no es sinónimo de sufrir. Es sinónimo de que perseveramos y queremos estar cerca de Dios.